Hoy el tema es un tema muy, pero muy delicado, un tema muy actual. Me han pedido opinión sobre él y tengo que hacerlo, claro, porque grande es la confusión. Y bueno, el propósito mío es echar luz, no agregar nada a la confusión. Quiero hacerlo todo en modo lo más objetivo que yo pueda. Nunca va a ser totalmente objetivo, siempre ponemos parte de lo nuestro, lo que pensamos y todo, ¿no? Es inútil decir otra cosa. Bien, vamos a los antecedentes de este cisma. Marcel Lefebvre rompe en 1988 la comunión con el Papa. En ese momento el Papa era Juan Pablo II. Y la rompe al consagrar 4 obispos en contra de la voluntad expresa del romano pontífice. Él le había pedido no hacerlo. Lefebvre alegó estado de necesidad. Ese fue el motivo de la ordenación, un estado de necesidad. Por lo tanto, yo me veo en la obligación, dijo él, de ordenar para garantizar la sucesión, porque ella tenía sus buenos años. La sucesión y que haya otros obispos que ordenen a su vez sacerdotes. Hay que decir también que desde la fundación de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en Friburgo, en 1970, con su casa de formación en Ecón, que es donde ahora fueron las consagraciones de los nuevos obispos, Lefebvre había sufrido ataques del resto de los obispos franceses, que presionaron a Roma para que se disolviese la comunidad. Esto hay que decir todo como ha sido. Ahora, la comunidad estaba ad experimentum, como siempre se hace, ¿no? Creo que eran 5 años y tenían que renovar los otros 5. Cuando vino el momento de renovación, el obispo que estaba en Friburgo, creo que era otro en ese momento, pues están dispuestos a liquidar la fraternidad. Y Lefebvre apela a la asignatura apostólica mediante un recurso suspensivo, que es lo que se hace. Es una apelación, es como ir a la Suprema Corte, ¿no? A la asignatura apostólica. Toda esa etapa fue una etapa muy tortuosa, y al haber él continuado con la formación de seminaristas, y en 1976, haber además ordenado sacerdotes, pese a la prohibición de Roma, es suspendido ad divinis por el Papa Pablo VI, que esto tampoco a veces se recuerda. Y así se llega a 1988, donde él ve necesario ordenar, como decía, obispos que lo sucedan. Las causas que esgrimió Lefebvre, sobre todo para hacer esto, ¿por qué necesidad? Por la deriva de la Iglesia en materia litúrgica y por su objeción a los documentos del Concilio Vaticano II, que él mismo había aceptado como obispo participante del concilio. O sea, él fue padre conciliar. Pero él lo que no acepta es la aplicación que se hizo de esos documentos. Actualmente, la Fraternidad San Pío X, sacerdotal San Pío X, por él fundada, no acepta el Concilio Vaticano II in toto, es decir, en su totalidad. Los puntos de la controversia con Roma son, según los lefebristas o lefebrianos, como lo queramos llamar, los siguientes 4. La protestantización del nuevo ritual de la misa, es decir, el Novus Ordo, lo que llamamos, vamos a llamar de distintas formas, pero Novus Ordo, el nuevo orden, ¿no? El ecumenismo es el segundo. Hay que ver que ya en el 88 había ocurrido el encuentro de Asís del Papa Juan Pablo II con las distintas religiones, el famoso encuentro de Asís. Fue en el 86, y esto estamos hablando del 88. Luego, la libertad religiosa y la colegialidad de los obispos, es decir, la figura de las conferencias episcopales que aparecen a partir del concilio y que le restan, por supuesto, responsabilidad también y en la práctica radio de acción al obispo.
De esto lo que más se oye decir es el de la no aceptación del novus ordo, de la nueva misa. Es decir, la misa que surge del concilio con motivo de la reforma litúrgica que viene después del concilio. Antes del concilio había una única plegaria eucarística, el canon romano. Y a partir de la reforma, de 1970 es la reforma, en tiempos de Pablo VI, esa reforma capitaneada por el arzobispo Aníbal Bugnini, de triste memoria, digo porque después dicen que se descubrió que era masón, aparecen nuevas anáforas. Bueno, anáfora se llama así al prefacio y todo el conjunto, prefacio y plegaria eucarística. Aparecen nuevas. Es decir, había una sola y esa no puede ser modificada, según Trento, pero eso lo había explicado muy bien el padre Charles Moore. Y aparecen nuevas. Se trata de las misas Novus Ordo, entre ellas la versión en latín también del 69, también llamada de Pablo VI. ¿Por qué? Porque esa misa en latín en realidad difiere de la llamada tridentina. Habrán escuchado Vetus Ordo, Antiquor Ordo, misa tradicional, misa tridentina, siempre se trata de lo mismo, ¿no? Es la que fijó el concilio de Trento, que viene antes de Trento. Había aceptado todas las plegarias eucarísticas y misas que tuvieran mínimo una antigüedad de 200 años. Por eso la mozárabe, la ambrosiana y otras. Pero la Iglesia Universal es la misa esta tradicional, que se la llama también de Juan 23, porque en 1962 todavía estaba. Bueno, ahora se diferencian, como digo, se la diferencian llamándolas también, habrán escuchado, rito ordinario para el Novus Ordo y extraordinario para las antiguas, para el Vetus Ordo. Pero bueno, que me puedan seguir. Bueno, la situación canónica con la fraternidad San Pío X es complicada, o era complicada. Ahora no, ya vamos a hablar. Pero estoy hablando esto, yo lo estuve haciendo un resumen, un repaso, el día 1 de julio. Antes, perdón, sí, fue el 1 de julio. No, un día antes, fue el 30 de junio. Ahí el 1 de julio pasó lo que pasó. Bueno, por una parte, Juan Pablo II, la consagración de los 4 obispos la consideró cisma, así lo consideró él. Esos 4 obispos, esto constituye un cisma. En Ecclesia Dei, que es el documento que él firmó, carta apostólica en forma de motu proprio, del 2 de julio de 1988, fíjense, 2 de julio de 1988, vamos a ver cómo se repite esta fecha, el 2 de julio. Escribe el Papa lo siguiente, aquí lo tengo anotado. Ese acto de la consagración de los 4 obispos por parte de Lefebvre ha sido en sí mismo una desobediencia al romano pontífice en materia gravísima y de capital importancia para la unidad de la Iglesia, como es la ordenación de obispos, por medio de la cual se mantiene sacramentalmente la sucesión apostólica. Por ello, esa desobediencia, que lleva consigo un verdadero rechazo del primado romano, sí, no importa, el Papa lo hago igual, constituye un acto cismático. Al realizar ese acto, a pesar del monitum público, le había dicho, que le hizo el cardenal prefecto a la Congregación para los Obispos el pasado 17 de junio, el reverendísimo Monseñor Lefebvre y los sacerdotes Bernard Fellet, Bernard Tissier de Mallaré, Richard Williamson y Alfonso de la Larreta han incurrido en la grave pena de excomunión prevista por la disciplina eclesiástica. Lo que era cisma formal fue luego aliviado, diciéndose que no era cisma formal y habiéndose creado una comisión pontificia que se llamó justamente Ecclesia Dei, para este caso. Es decir, se cambió la figura de cisma formal por actitud cismática, como si no,
todavía los mantenemos ahí, en statu quo. Esto con el ánimo de que no se produjese la total ruptura. Por su parte, los de Lefebvre decían estar en comunión con la sede apostólica, una comunión particular, ¿no? Decía el prefecto de la Congregación para el Clero y presidente de la Comisión Ecclesia Dei, que en aquel momento era el cardenal Castrillón Hoyos, que la comunión con de la fraternidad no era perfecta y que, pese a consagrar obispos sin mandato pontificio, estaban aún así dentro de la Iglesia. De todos modos, las excomuniones eran válidas, eso sí se mantuvo, no se quitó. Quien no entiende estos temas dirá que ensalada, ¿no? Bueno, las donaciones son ilícitas, pero válidas. Es decir, no fueron fueron contra lo que la expresa voluntad del Papa, es decir, fue totalmente ilícito, pero fueron válidas. Ese es el tema. Y el cisma estaba hasta el 2 hasta ayer, yo digo hoy, no, hasta hoy, yo lo estoy grabando el 2 de julio. El cisma está, pero no es formal, hasta ahora, ¿no? Estoy hablando del panorama, de lo que pasó en aquel entonces, 70, 88. Es decir, seguían en comunión, aunque en desobediencia, al menos en parte. Pues sea como fuere, las excomuniones sí eran válidas. No hubo verdadero cisma porque no hubo intención de ellos de separarse de Roma, así lo dijeron. En rigor, la fraternidad sacerdotal San Pío X arguyó que en todo lo que es magisterio infalible, ellos están sujetos al Papa y lo obedecen. No niegan ningún dogma, sino que resisten a las orientaciones pastorales derivadas del Concilio Vaticano II, que dicho sea de paso, lo veremos, fue un concilio que se dijo que era pastoral. Por tanto, decía, no es problema dogmático, sino disciplinar. Bien. Ahora, entra en escena el Papa Benedicto XVI. El 24 de enero, el Papa, de 2009, en un gran gesto pacificador, y esto hay que recalcarlo, y pasó desapercibido, levanta, y contra la opinión de muchísimos, levanta las excomuniones a los 4 obispos. No le fue fácil al Papa hacerlo, porque hubo una gran resistencia interna para que no lo hiciera, y él lo hizo. Y para colmo de males, increíble esto, pero fue lo que pasó, el obispo Williamson, apenas levantada la excomunión, no se le tiene mejor idea que salir con unas declaraciones a propósito del llamado holocausto, el holocausto judío me refiero, que dejó mal parado al propio Papa. Miren a quién le levantó. Bueno, también fue un problema para la propia fraternidad. Al final creo que se separó Williamson de ellos. Bueno, ya antes, el 7 de julio, antes esto fue la levanta de la excomunión el 2009, pero en julio del 2007, 2 años antes, el Papa Benedicto publica la carta apostólica en forma de motu proprio llamada Summorum Pontificum, en la que en su primer artículo declara, y lo leo: el misal romano promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi. Lex orandi es la ley de la oración, de la Iglesia Católica de rito latino. No obstante, el misal romano promulgado por San Pío V y nuevamente por el Beato Juan XXIII, es decir, el anterior, de la misa tridentina, debe considerarse como expresión extraordinaria de la misma lex orandi y gozar del respeto debido por su uso venerable y antiguo. Introducimos esto, este va a ser ordinario, pero cuidado, lo otro es extraordinario y hay que mantenerlo, ¿no? Lo decía en 2007. Estas 2 expresiones de la lex orandi, dice el artículo todavía, de la Iglesia, no llevarán de forma alguna a una división de la lex credendi, es decir, de la ley de la fe. La misma fe con 2 expresiones litúrgicas diferentes.
Dice, son de hecho dos usos del único rito romano. Por ello es lícito celebrar, seguía diciendo, el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgado por el beato en aquel momento, Juan XXIII, en 1962, que no se ha abrogado nunca. Esto también lo dice, porque siempre se creía, no, jamás fue cancelada la misa tridentina, nunca, pero él lo recuerda. Dice, no se ha abrogado nunca como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia, etc. Bueno, o sea, liberó la misa tradicional diciendo que nunca había sido abolida. Los de la Federación Fraternidad de San Pío X, hay que decirlo también, no fueron agradecidos con Benedicto, no lo fueron. Bueno, esto además debe completarse necesariamente con otro antecedente, el Concilio Vaticano II. Amigo, es el primer concilio de los 21 concilios que tuvo la Iglesia, ecuménicos de la Iglesia, el que no se declara dogmático, es decir, no emite anatemas, o anátemas, depende como lo quieran, porque la palabra griega es anátema, no emite anátemas, o sea, condena excomunión, no condenó el comunismo, no lo condenó, debería haberlo condenado. Y se dice pastoral. Digo, ¿por qué? Porque la grande persecución de un régimen que se dice además a sí mismo ateo, el primer régimen ateo de la historia, nunca hubo, y que persigue encarnadamente a la Iglesia, no fue condenado. Y se dice pastoral. Por tanto, si es pastoral, sus documentos, en línea de principio, serían susceptibles de revisión. Y hasta algunos de cancelación, de quitarlos directamente, ya que no es dogmático, el dogma no se puede tocar, pero sí es pastoral. Sin embargo, y acá vamos a la realidad, en los hechos no aparece como pastoral, sino como dogmático. ¿Por qué digo? Porque no se lo puede tocar, no se lo puede tocar. Y aquí hay razones. El Concilio Vaticano II es como un divisorio de aguas. Están los que consideran que rompe con todo lo anterior y a partir de este concilio nace una nueva iglesia. ¿Quiénes son estos? Los modernistas lo dicen, que han tomado la supremacía en la iglesia. Eso lo estamos viendo, Más claro no puede ser. Y esto mismo lo denuncian los lefebristas, dicen, hay una ruptura, aquí hay algo nuevo. Lefebristas o lefebrianos, como lo quieran llamar. Es decir, niegan la ruptura, en cambio los demás, que con Benedicto a la cabeza, sostienen la llamada hermenéutica de la continuidad. Hermenéutica es interpretación. La interpretación se interpretan los documentos a la luz de la continuidad, como que nada de nueva iglesia. La iglesia es de siempre. Por tanto, los documentos deben interpretarse en continuación a la tradición y al magisterio de siempre. Si hay algo que no va, hay que ir al magisterio, al de siempre, y a la tradición. El problema también es que hubo documentos ambiguos, esto hay que decirlo, y lo declaró el mismo Schillebeck. Se escribe terriblemente difícil escribirlo. Schillebeck, el belga, lo declaró. Dijo, los redactamos ambiguos a propósito, porque nosotros sabemos cómo vamos a aplicarlos, interpretarlos. Es lo mismo que Amor y Leticia, hay que decirlo también, sin miedo. Una nota, creo que era el número 351, al pie de página, del texto, ambigua. Motivo de pedido, declaración de los 4 cardenales, con sus 5 dudas. A ver, ¿tenía que responder sí o no? Mira, así se plantea. No es que hayan inventado nada los cardenales. Ante un texto que no es claro, se pregunta al Papa y tiene que responder sí o no. Tan simple como eso. Ya vemos qué pasó.
y cómo se interpreta en contra de las enseñanzas de siempre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en la Iglesia hay actos intrínsecamente malos que no pueden volverse buenos. La Iglesia no ha aceptado, y eso en el último, digamos, magisterio de Juan Pablo II, Veritatis Splendor, es decir, no se acepta el relativismo moral, la ética situacional. Aquí sí, aquí no. No. Si es, ahí están los mandamientos, son así, basta. Pues ahora sí, hay que ver cada caso. Me refiero a los intrínsecamente malos, ¿no? Honrar padre y madre, no cometerás adulterio, es siempre. No, pero bueno. Bueno, en el tema litúrgico, el Papa Benedicto propugnaba la reforma de la reforma, así lo llamó. Por ejemplo, ¿qué era esto de la reforma de la reforma? Bueno, se hicieron muchas cosas que no se deben haber hecho. Entonces, volvamos, por ejemplo, celebrar versus Deum o versus Orientem, hacia Oriente. Las iglesias estaban orientadas, estaban hacia Oriente, donde sale el sol, donde emerge el sol, porque de ahí va a venir el Señor, de ahí va a volver. Ese era el sentido. Después no se pudo hacer, bueno, pero entonces cuando no estaba versus Oriente, ahí estaba el Santísimo, puesto el sagrario, y era hacia ahí se celebraba. Después fue quitado el sagrario, todas las barbaridades que se hicieron, quitaron a la Virgen, hicieron de todo. Esa fue la famosa reforma. Pues ahora reforma la reforma, entonces todos versus Deum. No de espaldas al público, a los fieles. No era de espaldas, eran todos hacia Dios. Sacerdote, celebrante y todos los participantes, los fieles, todos hacia Dios. Y no versus populum. El sacerdote que tiene que elevar las oraciones a Dios se está dirigiendo al pueblo. Y eso es lo que ocurre. Y gesticula, le está hablando a la gente. Si las oraciones van al Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo. Bueno. Maliciosamente se hablaba de espaldas. No es de espaldas. Y otras reformas necesarias, pero nada de eso le fue permitido hacer. No pudo hacerlo. Por ahí, por ejemplo, una de las cosas que pidió mínima es poner la cruz. Cuando está celebrando hacia versus populum, sacerdote que vea al Señor, no a la gente ahí. Pues, ¿dónde está eso? Pocos lados. Bueno, iba a comentar algo, no hace falta. Otra cosa, cuando el cardenal Sará, en aquel momento que era prefecto del culto divino y disciplina de los sacramentos, intentó hacer algo en ese sentido, la reforma, fue de inmediato desmentido por Francisco y obligado a retractarse. Lo humilló además. Mientras para los cardenales de los Dubia, ahí fue la respuesta inmediata. Para los cardenales de Dubia no hubo respuesta. Para Sará la reacción fue inmediata. Claro que mucho, si no todo, se juega sobre el Concilio Vaticano II, con sus documentos, sus interpretaciones y con los que llamaron el espíritu del concilio. Pero también está en los documentos. O sea, muchos se agarraron el espíritu del concilio, pero también los documentos. Es decir, urge la discusión, el análisis, la revisión de los documentos del Concilio Vaticano II. Quizás le competa a un futuro concilio, ya Dios dirá. Ahora, ¿qué ha venido ocurriendo y en qué estamos? Dice un poco en panorama, ¿no? Bueno, Benedicto no pudo imponer nada, eso fue la realidad, ni siquiera se le permitió proponer, ya no era imponer, era proponer, ni eso. No le permitieron gobernar a la Iglesia, lo dejaron solo, los beneficiados por el Summorum Pontificum y con el levantamiento a la excomunión no lo apoyaron.
A su morum pontificum, que liberaba la misa tradicional, siguió otro motu propio de Francisco, irónicamente llamado Traditiones Custode, custodio de la tradición, por el que se revocaba el Summorum Pontificum, es decir, todo para atrás y peor. El Papa Benedicto estuvo siempre enfrentando conflictos que le creaban, siempre. Los medios lo acosaron. Ya cuando era prefecto lo llamaban cardenal Panzer. Panzer, haciendo alusión a las divisiones blindadas de los alemanes. No perdieron oportunidad para vituperarlo, para injuriarlo. En el 2008, la otrora Universidad Católica, la Sapienza, porque fue fundada como católica, ahora bueno, ya no, le negó el ingreso. ¿Y por qué? Porque varios profesores habían liderado la oposición, no quisieron que fuera. Y ese magnífico discurso que tenía preparado fue publicado posteriormente. Lo digo por si alguien quiere leerlo, búsquenlo, el discurso de Benedicto a la Sapienza, 2008. Fue publicado el 17 de enero del 2008, es decir, 2 días después de ese frustrado encuentro. Padeció Batilix, y lo que es que yo sí trataba de hacer un poco de memoria, tampoco fui a buscar archivos ni nada, pero digo, no lo dejaron en paz. El acoso también por su clase magisterial en Ratisbona, y tenía toda la razón, todo lo que dijo. Y a partir de su alejamiento del gobierno, de la iglesia, que por otra parte no lo dejaban ejercer, Pelé comentó que cuando estuvo con él le dijo: usted sabe hasta dónde llega mi autoridad, hasta esa puerta, la puerta del despacho. Es un hecho constatable que a partir de él, de que la declaración deja el gobierno, ¿qué ocurre? Comienza la debacle. Y luego de su muerte, la caída se acelera. Esto es comprobable. Lo más que logró hacer como Papa emérito, con ese libro que sacaron Entre gallos y medianoche, con el cardenal Sará, que tanto disgusto le valió al pobre cardenal Sará, fue evitar la ruptura del celibato, que quitaran el celibato, o que introdujeran, digamos, la figura del virus probati, es decir, de que podían ser ordenados sacerdotes hombres casados. Esto en el marco fue en el sínodo de la Amazonía, bueno, que después vino el COVID. Pasó exactamente 1 semana y media de años desde su muerte, murió en una fecha que es muy sugestiva, el 31 de diciembre del 2022, el último día del año. Bueno, pasaron 3 años y medio, la mitad de 1 semana de años, 3 años y medio. Justamente de su muerte ocurrió el 3 años y medio, termina el 30 de junio, ¿no? Murió Benedicto, por digo, en esa fecha, y ya muerto, fiducia supplicans, aún vigente, y siguió su camino despejado. Queridos amigos, hay una gran asimetría, para decirlo en forma suave, delicada, una gran asimetría entre el tratamiento dado a los sacerdotes y prelados y comunidades fieles a la sana y recta doctrina, y no me estoy refiriendo ahora a la fraternidad, sino a los que están adentro, y a los herejes por el otro lado, a los depredadores de la liturgia, los amorales que andan sueltos y libres dentro de la iglesia promoviendo sus aberraciones. Se cancelan comunidades. Acordémonos que todo comenzó con los franciscanos de la Inmaculada, que no se supo por qué. Parece que era porque celebraban la misa tradicional. Siempre hay dentro de una comunidad
los heridos, los resentidos, ¿no? Y se van y claro, van y denuncian y ya está. A partir de ahí se inicia el proceso. Últimamente, el Presidim desaparecía, cada miembro enviado a su casa con la dispensa de los votos. En tanto, los otros continúan sus tropelías. Sínodo alemán, ¿eh? Y no solo, porque uno piensa así, no, pero no es solo el sínodo alemán. Hay otros extremos insoportables. Se inició un proceso, como decía, le gustaba decir a Francisco, había que iniciar el proceso. Bueno, ese proceso no se detiene. Y esta es una realidad que duele, y duele mucho, claro. Uno no puede alegrarse de todo esto, al contrario, sufrirlo, lo estamos padeciendo. Se sigue el camino de la sinodalidad, totalmente ajeno a la naturaleza de la Iglesia, fundada por nuestro Señor, más aún contrario a esa naturaleza, porque es un camino, la concepción es un estado de asamblea permanente y una imitación a lo que es la democracia. ¿Qué tiene que ver eso con lo que fundó Jesucristo? Donde los seglares participan, incluso del gobierno, y deliberan en la Iglesia. Dicasterios dirigidos por laicos. Cuando no es posible que los laicos participen del gobierno de la Iglesia. No es su jurisdicción, es exclusiva de los ministros ordenados, de los obispos. Siempre los dicasterios tuvieron a cargo obispos, siempre. Pero no, laicos. Ahora son mujeres, pero no es porque sean mujeres, porque son laicos. Todo trastocado. Ni que hablar de la ecología, con su pecado ecológico. Ecologismo, ecumenismo y hasta sincretismo, mezclar todo, e irenismo. No falta nada. Cuando comencé a preparar este video, estaba a un día de la consagración de obispos por la fraternidad, San Pío X. Bueno, ya es un hecho. Y a último momento hubo una exhortación, una exhortación de Roma, y ahora las excomuniones. No solo para los nuevos obispos y los ordenantes, sino también la amenaza para todo aquel clérigo fiel laico que se atreva a adherir al cisma. Se entiende a participar de los sacramentos celebrados y administrados por los cismáticos, porque, según se lee en el decreto de la doctrina de la fe, incurrirían ipso facto en excomunión late sentencia. Es decir, no solo los que celebraron, sí, está bien, eso ya está, es el derecho canónico, ipso facto late sentencia, hicieron lo que no tenían que haber hecho. Bien, eso había pasado ya antes, ¿no? En el 88. Pero ahora a todos, ¿no? Cuidado, el terror, ¿no? Ni acercarse. ¿Qué tal? Es decir, velocísima la notificación. De nuevo, es inevitable comparar tal prontitud en esta actual respuesta con los aún incontestados dubia. Todavía nada. La carta no fue contestada, en tanto, me refiero a los dubia, nunca, en tanto 2 cardenales de los firmantes murieron y los supervivientes no, sin contestación. No creo que esperen respuesta. En todo caso, el silencio es una respuesta. De nuevo, es una gran asimetría, una diferencia, 2 medidas. 2 medidas. Las aguas se dividen. Algunos justifican a los lefebrianos con el argumento que, entre otros, San Atanasio hizo lo mismo, consagró obispos, cuando no podía hacerlo. Sí, pero otros responden, y ahí en la cabeza está el historiador Roberto de Mattei, de gran prestigio, que se encargó de demostrarlo que no es así. San Atanasio consagró como metropolita a obispos sufragáneos de su propia jurisdicción, es decir, le competía, era de su propia, ¿no? Y nunca
estuvo en contra del Papa, nunca, es decir, nunca, siempre con la anuencia del Papa. Nunca hubo conflicto con Roma, nunca, de San Atanasio. Otros, como el cardenal Müller, les recordaba a los de la fraternidad el fin que hicieron los donatistas en la época de San Agustín, en el siglo IV, los jansenistas en el siglo XVII y los veterocatólicos o viejos católicos del siglo XIX que no aceptaron el Concilio Vaticano I. ¿No? ¿Qué les pasó por separarse de Roma? Desaparecieron prácticamente. Cuando ahora fue la consagración de estos nuevos obispos, se dio un hecho surrealista, realmente, yo creo surrealista. Declararon obediencia a un papa a quien reconocen como tal, pero al que desobedecen, y declararon obediencia. Ahora, ¿cómo no va a haber confusión? Claro que hay una confusión tremenda. Y muchos han sido y son los signos a los que nos vamos acostumbrando. Yo recuerdo siempre, porque estaba ahí, el fuerte viento en el Sagrado, allá en San Pedro, y el libro con los evangelios, cómo se cerró al final. Y estaba sobre el féretro de Juan Pablo II, en el funeral. El rayo, otro signo, que cae sobre la cúpula de San Pedro el día de la declaración de dimisión de Benedicto XVI. La niebla que tapa la cúpula de San Pedro en el funeral de Benedicto. ¿No? Y ahora la tormenta que se desata, eso es lo que pasó ahora, y el rayo que se descarga en Ecón, en el momento que los obispos estaban comulgando, los consagrados. Este último signo es interpretado de un modo opuesto, de acuerdo a qué lado están, como lo interpretan, pero fue un signo. Pues, estando así las cosas también de uno y otro lado, nosotros, ¿dónde nos ubicamos? Esa es la pregunta. Bueno, al decirlo ya lo estoy respondiendo. Pero antes de responder, creo que sea importante no dejar de lado una premisa, puesto que esa premisa nos muestra que no es en sí la ordenación de nuevos obispos el hecho cismático que se agrega a la confusión. No. Lo realmente grave se remonta al haber aplicado aquel estado de necesidad por parte de Marcel Lefebvre para consagrar en el 88 aquellos primeros 4 obispos, desobedeciendo al Papa Juan Pablo II. Las batallas no se dan saliendo de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia. Los verdaderos reformadores de la Iglesia se quedaron dentro de la Iglesia, pelearon desde dentro y padecieron desde dentro. Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo, cuánto sufrió, pero no dejó la Iglesia. San Juan de la Cruz lo mismo. ¿Quién tan perseguido, injuriado, castigado como el Padre Pío? Y obedeció. Tenía razones para desobedecer. Pretender ser salvador de la Iglesia y para eso romper la unidad es tentación demoníaca. Mucho bien, pero muchísimo bien hubiera hecho Monsieur Lefebvre si se hubiera confiado en Dios y se hubiera quedado, aún al precio de ser acallado. Dios siempre vence y da la victoria a los suyos, que se baten con humildad y en la obediencia. Obediencia a la Iglesia verdadera, sabiendo que quien lucha por su Iglesia es Él, Jesucristo, y a nadie manda quebrar la unidad, nadie le hace el guiño, bueno, sí, no. Me estoy refiriendo a lo que ocurrió en el origen, con la rebelión contra Juan Pablo II. Es decir, que el origen está viciado. Debería la fraternidad haber aprovechado la mano que le extendió Benedicto. Por no hacerlo, llegamos a lo que llegamos. Y yo lo digo con un dolor enorme, porque ¿cómo no voy a estar de acuerdo con la misa que celebran y con la doctrina que profesan? Pero claro, no hay duda. E incluso con la discusión de los documentos, no digo en todo,
pero de ciertos documentos del Concilio Vaticano II, o interpretaciones ambiguas. Claro que de acuerdo. No se puede seguir el camino de la fraternidad, no. No podemos estar con ellos, por más que defiendan la verdadera doctrina y el culto divino. Por supuesto, somos totalmente, en esto sí, absolutamente ajenos a las herejías que campean en la Iglesia. Los herejes salieron de nosotros, pero no son de los nuestros. Esto podemos decir lo mismo que dijo en la primera carta San Juan, cuando dice en la última hora, es la última hora, dice, es la última hora, es decir, esto es un signo, diciendo, la gran apostasía, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. ¿Qué habría que hacer? Bueno, ¿qué habría que hacer? En la doctrina, no apartarse de la doctrina de siempre. Seguir la tradición de los padres, el magisterio perenne de la Iglesia, leer el catecismo, estudiar el catecismo, antes que lo quiten, comprarlo, tenerlo, ante cualquier duda que se pueda presentar, celebrar dignamente y participar dignamente en la Santa Misa, donde se celebre dignamente, claro. Donde la misa sea misa, el sacrificio incruento de nuestro Señor, eso, la misa ante todo, es comunión, es todo, pero fundamentalmente. Sea esta misa novus ordo o vetus ordo. Esto para sacerdotes y fieles. Para la jerarquía es imperioso limpiar, purificar el culto divino, darle el lugar de honor que exige, castigar prontamente y severamente los abusos litúrgicos, las desviaciones doctrinales de la fe, de la moral. Es hora de revisar los documentos más controvertidos del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, Gaudium et Spes, qué sé yo, ya se verá, ¿no? En la liturgia, analizar y replantear la reforma del 70 y detener de inmediato todos los abusos cometidos, sobre todo la Eucaristía. Recuperar la centralidad de la Eucaristía, la noción del sacrificio. Algo así como lo que propuso hace poco Monseñor Nicola Bux. En una carta abierta dirigida a León XIV, el sacerdote pugliese de la Puglia, le pide que libere la misa tridentina. Eso significaría revocar la tradición ex custode, el motu proprio de Francisco, y volver al motu proprio de Benedicto, Summorum Pontificum. Le pide también que conteste los dubia, que acabe con el sínodo alemán. Bueno, para conseguir la unidad entonces es necesario y urgente es primero poner orden, acabar con las ambigüedades, dar respuesta a los dubia, acabar con el caos moral, doctrinal y con el sínodo alemán. Y devolver la misa, claro. Probabilidad de que así se haga, de que esto que está pidiendo y reclamando el Monseñor Nicola Bux, mínima, por no decir nula. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿y nosotros qué hacemos? Resistir a todo engaño, a toda herejía, denunciarla, yo cuando puedo denunciarla, a todo sacrilegio resistir, a todo ultraje resistir, ultraje a nuestro Señor, ultraje a la Santísima Virgen, respetando y haciendo respetar el culto eucarístico, reparar por todos los sacrilegios, ultrajes e indiferencias cometidos contra el Santísimo Sacramento y contra todos los sagrados y contra los santos. Rezar por nosotros y, como hicieron los primeros cristianos, rezar por la liberación de la Iglesia. Hay que rezar por eso. En las 3 R's que recordar, resistir, reparar y rezar, en el orden que quieran.
Y termino aquí recordando que cuando se da a conocer el decreto de doctrina de la fe de excomunión a la fraternidad, se cumplen 65 años de la primera aparición de la Santísima Virgen en Garabandal. En aquel tiempo, el 2 de julio, era el día de la visitación, se celebraba la visitación de la Santísima Virgen. Ella está con Isabel, la visita y permanece con Isabel esos 3 últimos meses de gestación antes del nacimiento del Bautista. Es decir, se queda hasta el nacimiento, que no lo diga seguro, claro. Curiosamente, la primera aparición de Medjugorje es el 24 de junio, día del nacimiento del Bautista, de nuevo el Bautista. Como si en Garabandal preparase lo que culminaría en Medjugorje. Siendo actual Garabandal, siendo actual Medjugorje, siendo actual Fátima, eso seguro. Porque una es continuación de otra, pero al mismo tiempo no acaba. Porque hoy es ella, nuestra madre, la precursora, como lo fue el Bautista, la que está preparando la venida de nuestro Señor. Esto es claro. Ella es la gran señal de nuestro tiempo, una gran señal en el cielo. La mujer vestida de sol, coronada de 2 estrellas y con la luna a sus pies. Pues en Garabandal, hace 65 años ya, denunció que se le daba cada vez menos importancia a la Eucaristía. O sea, a las celebraciones, a la recepción de la Eucaristía, falta de adoración. Lo decía entonces, y esto traía la ira de Dios. Dijo que necesario era hacer sacrificios y penitencia y ser muy buenos, y agregó, y esto tan importante realmente que tanto escozor produjo, y que muestra actualmente su autenticidad, la autenticidad de Garabandal. Hay tantas cosas ahí, yo sé que, pero esto es el sello de la autenticidad, cuando dice, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, así lo dice, camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. Llamaba urgentemente al arrepentimiento y a la conversión. Señores, está todo dicho. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.